nos independizamos en septiembre, 27 de septiembre de 1821. La primera legislación fue en diciembre de 1821. Y a partir de ahí estuvimos durante un tiempo bastante largo, básicamente, con el mismo ordenamiento jurídico. Es hacia 1900, ya con Porfirio Díaz, cuando se crea la Dirección General de Aduanas, y que se le da particular importancia al intercambio de mercancías de nuestro país con otras naciones. Porfirio Díaz tenía una visión de apertura comercial, quería que México fuera un gran exportador de materias primas. En aquel entonces hay que recordar que estaba el oro verde, que era el Enequén, en la península de Yucatán, y exportábamos petróleo y otros minerales, y importábamos manufacturas, maquinaria y también muchos artículos de lujo. Él tenía una visión de intercambio comercial principalmente con los Estados Unidos y con el Reino Unido, si bien es cierto que su influencia cultural destacaba con Francia. La verdad es que los negocios los hacía con Estados Unidos y con el Reino Unido. Durante el mandato de Porfirio Díaz se modernizaron las aduanas, por ejemplo, instalaciones que todavía vemos hoy en día en la aduana de Veracruz o en la aduana de Tampico, datan de tiempos del Porfiriato. Fue en 1913 cuando se crearon 8 secretarías de Estado, y entre ellas estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comercio, y ella era la que tenía las atribuciones en materia de aranceles, vigilancia, controles fronterizos, impuestos federales, y nos mantuvimos más o menos con una organización similar hasta 1976. En 1976 ocurre algo que es muy importante para la plática que vamos a tener el día de hoy, que fue la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como ustedes saben, es la ley que establece cuáles son las atribuciones que tienen cada una de las secretarías, las funciones, la esfera de competencias que tiene cada una de las secretarías, y precisamente en 1989 se crea la Subsecretaría de Ingresos, y dentro de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se adscribe a la Dirección General de Aduanas. Recibe el nombre de Dirección General de Aduanas hasta el año de 1993, cuando se cambia su nombre a Administración General de Aduanas. En aquel entonces todavía dependía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en 1997 nace el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Y dentro del Servicio de Administración Tributaria quedó incluida la Administración General de Aduanas, que es exactamente como se encuentra hasta este momento. Y en el año 2012 se crea la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que se encarga de supervisar las operaciones de comercio exterior, pero con un enfoque post-despacho aduanero. Entonces, esa es la alineación que tenemos en este momento. En este momento, nuestras aduanas dependen del Servicio de Administración Tributaria. Nuestras aduanas tienen una Administración General de Aduanas detrás, y para las facultades post-despacho tenemos a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Ahora bien, ¿para qué sirven las aduanas? ¿Por qué es importante lo que vamos a analizar el día de hoy? Las aduanas tienen muchas funciones primordiales dentro de el papel y el destino de un país. En primer lugar, deben de facilitar, controlar y vigilar el ingreso y la salida de mercancías de territorio nacional. Las aduanas también son responsables de la recaudación de contribuciones y aprovechamientos que se desprenden de las operaciones de comercio exterior, recopilan la información estadística que posteriormente sirve para poder construir las balanzas comerciales de nuestro país y poder decidir una política comercial, y además pues ayudan a colaborar con la seguridad nacional, la salud pública, el medio ambiente y la economía del país, porque son verdaderos filtros, son los porteros de la nación, son los que están haciéndose cargo de que las mercancías que entran o salen de México pues efectivamente no estén causando un daño a la sociedad. Tienen esta responsabilidad sobre de sus hombros. Ahora bien, aquí les quiero platicar que a nivel mundial, lo que sucedió, sobre todo a partir del ataque a las Torres Gemelas, ustedes seguramente tendrán información acerca de este atentado terrorista que sacudió al mundo,
concretamente en el año de 2001, en el cual pues el atentado a las Torres Gemelas hizo ver a Estados Unidos como vulnerable a este tipo de amenazas, y de ahí se creó precisamente un departamento de Estado de los Estados Unidos que se llama Homeland Security, que se traduce como seguridad interna. Durante todos los años anteriores, las aduanas estadounidenses habían sido responsabilidad del Departamento del Tesoro, pero a raíz de este ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos decide migrar las aduanas de su departamento puramente recaudatorio, que era el Departamento del Tesoro, migrar hacia la figura de un organismo de seguridad que actualmente es el que rige, que es el US Customs and Border Protection, el servicio de los Estados Unidos de aduanas y protección fronteriza. Y Canadá siguió, gravitó naturalmente hacia esa tendencia también, de tal suerte que también en Canadá actualmente el Servicio de Aduanas de Canadá, que se llama el CBSA, que es la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, o sea, de Canada Border Service Agency, depende también del Ministerio de Seguridad Pública y de Respuesta a Emergencias. Pero el caso de Estados Unidos y de Canadá es un caso, digamos, no frecuente. Si nosotros vemos cómo sucede en otras partes del mundo, Japón tiene una oficina de aduanas y aranceles aduaneros que es del Ministerio de Finanzas. En la Unión Europea hay 27 países, como ustedes saben bien, y los 27 países ubican a sus administraciones aduaneras relacionadas con el fenómeno de recaudación o finanzas federales. Todos, acuérdense que ellos son una unión aduanera, ya han homologado las disposiciones que se tienen que cumplir para poder importar o exportar mercancías de territorio europeo, pero cada quien mantiene independencia de sus autoridades. Sin embargo, la orientación de los servicios aduanales de todos los países de la Unión Europea es similar. Por ejemplo, ahí tenemos Bélgica, que depende del Servicio Público de Finanzas Federales. En el caso de España, depende de la Agencia Tributaria Española. En el caso de Italia, es del Ministerio de Hacienda, de la Agencia de Aduanas y Monopolios. Dinamarca lo ubica en el Ministerio de Tributación. Francia, en la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas. Por su parte, nosotros también vamos a poder observar que en el caso de Colombia, ya hablando de América, pues las aduanas dependen del DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En Chile, al Ministerio de Hacienda. En Brasil forma parte de la Receita Federal do Brasil, que depende del Ministerio de Hacienda. Y en Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Caso particularmente notorio el de China. China, en lugar de ser una dependencia adscrita a un Ministerio de Hacienda, como el comercio exterior ha sido tan importante para los chinos, ellos de plano decidieron que tenía nivel de gabinete. La Administración General de Aduanas de la República Popular China es una agencia gubernamental con categoría de ministerio que le informa directamente al Consejo de Estado de la República Popular China. Entonces, como ustedes pueden ver, la tendencia, digamos, salvo el caso de Estados Unidos, Canadá y China, en el resto de los países del mundo, lo normal es que las aduanas se ubiquen dentro del sector tributario, lo que no quiere decir que rehuyan su responsabilidad o sus funciones en materia de seguridad. De hecho, si ustedes entran a los sitios web de todas estas dependencias de la Unión Europea, van a ver que hacen especial énfasis en las acciones que han emprendido para combatir el tráfico de drogas, de armas, el terrorismo, o sea, como una función, digamos, subsidiaria, como una función subyacente. Las aduanas de la Unión Europea también están muy atentos y se preocupan mucho por la seguridad, pero es un matiz, o sea, para Estados Unidos y para Canadá es una agencia de seguridad y de manera marginal cobran impuestos. En la Comunidad Europea es exactamente al revés, es una agencia de impuestos, una agencia de finanzas públicas que de manera marginal se encarga del tema de la seguridad. Situación que tenemos también en nuestro país.
porque ustedes saben bien que el Servicio de Administración Tributaria, su función esencial, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, es la recaudación. Y de manera pues, subsidiaria se hacen cargo de la seguridad nacional en cuanto a tratar de combatir el tráfico de armas, de sustancias ilícitas y también el tema de combatir el terrorismo. China, pues China evidentemente creo que nos queda claro a todos que China no sería lo que es si no fuera su intercambio de comercio con el mundo y pues evidentemente ellos decidieron que era tan importante que había que crearle un organismo de Estado que tuviera nivel de ministerio, nivel de secretaría, que podemos decir por lo tanto que no necesariamente está subordinada o subeditada al tema fiscal, sino que tiene naturaleza propia, ¿no? Entonces, ese es el escenario mundial y déjenme que les cuente qué es lo que está pasando en México en este momento. Desde que inició este sexenio, algunas voces indicaron que las aduanas de México eran tan importantes que se tenían que sacar del servicio de administración tributaria, se tenían que desincorporar del servicio de administración tributaria. Entre otros, por ejemplo, un ex administrador de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, hizo la propuesta de que las aduanas mexicanas se ubicaran dentro de la Secretaría de Gobernación, aduciendo que las aduanas mexicanas eran esencialmente un punto de seguridad, es decir, tratarnos de llevar un poco más hacia el modelo estadounidense. En su momento, la que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en su tiempo era la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat, lo rechazó y dijo que no era procedente. ¿Por qué se rechazó la propuesta de Ricardo Peralta Saucedo en su tiempo? Bueno, porque les tengo que revelar algo que es muy importante. Las aduanas son terriblemente importantes para la recaudación mexicana. Observen ustedes este cuadro que les estoy presentando en pantalla y van a poder notar algo. Esto está tomado del informe tributario de gestión, actualizado al cuarto trimestre del año 2020, y se puede percibir que la recaudación de comercio exterior ronda aproximadamente el 30% de todos los ingresos que percibe el fisco federal. Se acabó. Más o menos, si nos vemos benévolos, digamos que 1 de cada 4 pesos que entran al erario entran gracias a las aduanas. Y no quiero dejar de lado destacar que no son propiamente los impuestos al comercio exterior, estos que aparecen aquí en la gráfica como ICE, no son los responsables de la mayor parte de la recaudación. Si ustedes observan, la parte más importante que recaudan nuestras aduanas es impuesto al valor agregado, en primer lugar, y en segundo lugar, impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, precisamente por eso, la entonces jefa del SAT y ahora la jefa actual, Raquel Buenrostro, han defendido la posición de que las aduanas no pueden ser un tema exclusivamente de seguridad. Es un ingreso muy importante el que tiene nuestro país en este rubro y por lo tanto no se puede descuidar el tema de la recaudación y simplemente centrarse en un tema de seguridad. Sin embargo, bueno, pues el tema de la seguridad sí ha sido, como ustedes lo saben bien, como todos lo hemos vivido en carne propia, pues es uno de los temas más sensibles y acaso de los que menos resultados satisfactorios hemos tenido en nuestro país, tristemente. Y esto aunado a los compromisos internacionales que hemos suscrito principalmente con Estados Unidos, ¿sí? Ahí tienen ustedes que en el año 2008 fue precisamente cuando se lanzó la iniciativa Mérida, que destinó 1,600 millones de dólares en equipo y entrenamiento a la zona de México y Centroamérica para tratar de ayudar a Estados Unidos en su proyecto de combate al terrorismo y al tráfico. Bueno, ya desde ese año, entonces, se empezó a notar y se hizo evidente que las aduanas no podían operar simplemente como un factor de recaudación, que se tenía que reforzar de alguna manera la posición de este órgano oficial
con la seguridad nacional. Y en aquel entonces, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, celebró un convenio entre la Secretaría de Marina y el Servicio de Administración Tributaria con el objeto de coordinar esfuerzos y destinar recursos humanos para elevar las medidas de control, vigilancia y seguridad de las aduanas marítimas del país, a fin de garantizar la seguridad nacional. Y para su instrumentación se emitieron varias directivas de operaciones de apoyo entre las aduanas marítimas suscritas entre la Secretaría de Marina y la Administración General de Aduanas, y un convenio de colaboración interinstitucional de los servicios de seguridad a las garitas, aduanas y puentes internacionales entre el SAT y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues son dos temas que se han estado viniendo persiguiendo desde hace algunos años. Cada vez es más evidente que no podemos soslayar el tema de la seguridad nacional, pero al mismo tiempo, pues, en tanto que nuestro sistema fiscal todavía es un sistema fiscal en proceso de maduración, que no tiene los niveles de eficiencia, por ejemplo, que tienen otros países como Francia o Dinamarca, las aduanas siguen siendo importantes para cobrar impuestos. ¿Por qué menciono a Francia y a Dinamarca? Porque los países que tienen un sistema fiscal maduro, los países que tienen un sistema fiscal donde la recaudación vía impuestos sobre la renta y vía impuestos directos es más intensa, dependen menos del cobro de impuestos a las importaciones. Simplemente el caso concreto de los Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América no existe el impuesto al valor agregado a la importación, simple y sencillamente no existe. En el caso de la Comunidad Europea, la recaudación aduanera es insignificante. Y en el caso de nuestro país, bueno, pues nosotros hemos cumplido con ir eliminando los aranceles, los impuestos a la importación propiamente dicho, el IGI, lo hemos ido eliminando como corresponde a nuestra responsabilidad dentro de la Organización Mundial de Comercio. Pero no hemos cedido un ápice en materia de recaudación de impuesto al valor agregado, dado que este impuesto, pese al mecanismo de acreditamiento que tiene, que hace que la recaudación que ustedes presenciaron en este cuadro que les mostraba hace rato, que es bastante considerable, digamos, podemos observar aquí, me voy a regresar a ese cuadro, pues expresado en miles de millones de pesos, ¿no? En millones de pesos, perdón, son 679,233 millones de pesos para el año de 2019 y 594,394 millones de pesos para el año de 2020. Es un universo de dinero, es una cantidad impresionante de impuesto al valor agregado. Bueno, pese a que no todo ese dinero se va a quedar en las arcas de la nación de manera definitiva, pues le da un flujo de efectivo muy importante a nuestras arcas nacionales, a nuestro sistema hacendario. Entonces, por eso no podríamos renunciar de tajo a la recaudación, pero entonces estamos enfrentando dos fuerzas que se están coaligando. Por un lado está el tema de la recaudación y por otro lado está el tema de la seguridad. Cabe mencionar que en 2018 lo que sí hizo la entonces jefa del SAT fue suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para que 1,139 efectivos militares proporcionaran seguridad física a las 44 instalaciones aduaneras del país, sin sustituir las funciones del personal a cargo del recinto fiscal. Es decir, a inicios de 2018 se decidió que sí hubiera apoyo, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista táctico por parte del ejército. Pero esto al parecer no fue suficiente. Como ustedes saben, también tenemos otro reto adicional aquí, que es el reto del combate a la corrupción. Y el 17 de julio de 2020, nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró: hemos tomado la decisión, acabamos de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, lo mismo que los puertos del país. Entonces, esto generó una serie de movimientos. Por ejemplo, se dio inicio a nombramientos de militares en retiro y algunos en activos como administradores de las aduanas. Y finalmente, el
hubo cambios dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para darle nuevas atribuciones en materia de navegación y control marítimo a la Secretaría de Marina. Y finalmente, el Administrador General de Aduanas nos informa que a la fecha se han graduado 1,129 elementos del Ejército Mexicano en el curso de inducción al comercio exterior y al sistema aduanero mexicano, en el Centro de Formación Tributaria que está ubicado en Chichimequillas, en Querétaro, para incorporarse a tareas de vigilancia, reconocimiento de mercancías, control e inspección del transporte de carga. Todo esto fue el preámbulo de lo que sucedió el pasado 14 de julio. El pasado 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde se creó un nuevo organismo, la Agencia Nacional de Aduanas de México, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? En palabras sencillas quiere decir que se está creando un órgano que se va a llamar la Agencia Nacional de Aduanas de México, y este órgano va a tener el mismo nivel jerárquico que el Servicio de Administración Tributaria. Dicho de otra manera, en palabras muy sencillas, estamos sacando a la Administración General de Aduanas del ámbito del Servicio de Administración Tributaria y le estamos creando un órgano gemelo del SAT, del mismo nivel jerárquico del SAT, que va a seguir dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que se va a dedicar exclusivamente al tema de aduanas. Entonces, aparentemente con esta decisión, lo que se está intentando es cubrir los dos aspectos del problema que planteábamos. Por un lado, la seguridad nacional y por otro lado, la recaudación. Porque si se lo hubieran llevado exclusivamente a convertirlo en una dependencia militar, entonces el tema de la recaudación hubiera sufrido. Si se lo hubieran llevado exclusivamente, lo hubieran dejado dentro del SAT, entonces el tema de la seguridad nacional no evolucionaría. Aquí lo que se está buscando es una solución intermedia y fue así como se creó este decreto, y este decreto le está dando paso a este nuevo organismo que precisamente es la razón de ser de esta plática que nosotros estamos enfrentando. Dentro de las razones que se exponen dentro del boletín del SAT del pasado 14 de julio de 2021, es que esto forma parte de la Estrategia Nacional Anticorrupción y un tema de seguridad nacional. Y lo que busca a través de este decreto es que se intensifique la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en los puntos de acceso al país, sin descuidar el tema de la tributación, priorizando la reducción de evasión fiscal y elusión fiscal. El secretario de Hacienda y Crédito Público va a proponer como administrador de esta nueva agencia, como el titular de esta nueva agencia, pues seguramente su nombre será, no sé cómo se llame, director de la Agencia Nacional de Aduanas, jefe de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Todavía no tenemos un nombre exacto para su puesto, a Horacio Duarte Olivares, que es el actual administrador general de aduanas. Y la idea es que este nuevo organismo cumpla con las tres funciones que mencionaba yo al inicio que deben de cubrir las aduanas: recaudación, facilitación de comercio y refuerzo de seguridad nacional. También nos dice el boletín que aquí la idea es precisamente que la Agencia Nacional de Aduanas esté dotada de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Que la idea es que esta Agencia Nacional de Aduanas de México organice y dirija los servicios aduanales y de inspección y que garantice el respeto de los lineamientos relativos al cobro de las contribuciones y que se incorporen a miembros de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad dentro de las funciones claves de este organismo. Ese es entonces el escenario. Estamos hablando del nacimiento de un órgano administrativo desconcentrado con el mismo rango del Servicio de Administración Tributaria. Entonces nos tenemos que preguntar,
¿Qué es un órgano administrativo desconcentrado? Los órganos administrativos desconcentrados son aquellos que se crean para transferir a un órgano inferior una competencia o un poder de decisión ejercido por órganos superiores. Así nos lo define Andrés Serra Rojas, uno de los autores clásicos del derecho administrativo. Lo que se busca con esta transferencia es disminuir la relación de jerarquía y subordinación. Es una forma de buscar especialidad. Los órganos administrativos pretenden dotar de bastante autonomía, de bastante independencia en la gestión y de esa manera buscar elevar el nivel de especialidad. Lo que nos ha enseñado la experiencia, y concretamente me refiero al Servicio de Administración Tributaria, es que sí, la creación de ese órgano desconcentrado logró eficientar de una manera espectacular el proceso de recaudación de contribuciones en nuestro país. Si nosotros comparamos lo que fue la gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta 1996 con los resultados que ha tenido el SAT desde 1997 en adelante, nos vamos a poder dar cuenta que se ha elevado el nivel de la recaudación y que también, además de que se ha elevado el nivel de la recaudación, se han abatido los costos y que se ha buscado un nivel de especialidad como nunca antes tuvimos en materia de fiscalización. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el día de hoy tenemos un nivel de fiscalización muchísimo más grande que el que tuvimos en toda nuestra historia. Entonces aquí se busca un poco lo mismo. Crear un órgano desconcentrado es una forma de buscar especialidad, ¿no? De hecho, habría que hacer la comparación entre un órgano desconcentrado y un organismo de carácter descentralizado. En este caso en especial, la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México va a caer dentro de la definición del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, no es, como en el caso de China, un organismo a nivel gabinete, no tiene personalidad jurídica propia en el sentido de que depende de superior jerárquico, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no va a tener realmente un patrimonio propio, sino que se le va a asignar el presupuesto previsto actualmente para la Administración General de Aduanas. Y así lo dice el artículo primero de este decreto, que nos dice que la Agencia Nacional de Aduanas de México es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que de esa manera lo que se busca es que tenga autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, y que va a hacer las veces de autoridad fiscal y aduanera, siempre que se trate de resolver cuestiones que entren dentro de la esfera de su competencia. ¿Qué quiere decir eso de autonomía técnica? Quiere decir que van a poder expedir sus propias disposiciones normativas. Para las amigas y amigos que están familiarizados con el tema de comercio exterior, en la actualidad, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria emite las reglas generales de comercio exterior, que en gran medida son la parte más operativa, más sensible, más inmediata de la gestión aduanera, a donde están los formatos, los trámites, los horarios, a donde se pueden realizar los trámites en las aduanas, la introducción, la extracción de mercancías. Es esperable, en virtud del contenido del decreto, que la ANAM tenga su capacidad, tenga la capacidad de emitir precisamente sus propias disposiciones normativas. Las reglas generales en materia de comercio exterior ahora serán responsabilidad de la ANAM. Van a tener también independencia operativa, es decir, una facultad de decidir cómo se organiza, cómo opera. Administrativa, en principio no va a estar de alguna manera subordinado a nadie más que no sea a la Secretaría de Hacienda, y una autonomía de gestión porque va a tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Es decir, en la actual Administración General de Aduanas le tiene que responder a el Servicio de Administración Tributario, y el Servicio de Administración Tributaria le responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo que va a suceder es que la Agencia Nacional de Aduanas de México le va a responder directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por supuesto, la que va a estar jerárquicamente por encima de la Agencia Nacional de Aduanas es esta Secretaría. Ahora bien, ¿para qué va a servir la ANAM? Para organizar, dirigir, inspeccionar los servicios aduanales,
para poder verificar el cumplimiento, la aplicación en cumplimiento de normas jurídicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior, y también va a servir para llevar a cabo el cobro de contribuciones y aprovechamientos que exclusivamente se generen dentro de las aduanas por las operaciones de importación o exportación de bienes tangibles despachables aduanalmente a nuestro país. ¿Dónde va a estar la Agencia Nacional de Aduanas de México? Todavía no lo sabemos. Hay que recordar que desde su plan de gobierno original, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una intención de tratar de desconcentrar, tratar de sacar de la Ciudad de México y del área conurbada las principales secretarías, y decidió, o el plan original incluso era que, por ejemplo, la Secretaría de Economía estuviera en Nuevo León, que en Chetumal, donde nos están viendo ustedes, se trasladara a la Secretaría de Turismo, que Recursos Forestales estuviera en Durango. En realidad este es un proceso que todavía no se ha podido cristalizar, pero es muy probable, no sería imposible, digamos, en estos términos, que la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México estuviera ubicado físicamente en Nuevo Laredo. ¿Por qué Nuevo Laredo? Porque Nuevo Laredo es hoy por hoy la aduana por la que transita más del 40% de toda la carga de nuestro país. Así de sencillo. Es la aduana más importante que tenemos, apenas perseguida un poco por Manzanillo, por Veracruz, pero la más importante de todas, tonelada a tonelada, es Nuevo Laredo. ¿Y por qué es Nuevo Laredo la aduana más importante que tenemos? Pues cuestión de ver simplemente el mapa y darnos cuenta que por la ubicación geográfica de nuestro país, pues es la frontera más cercana al centro productivo del país, Ciudad de México, Estado de México. Al mismo tiempo está cerca de Nuevo León, está bien ubicado con respecto a Jalisco y también a otros estados como por ejemplo San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, entonces a donde hay gran actividad industrial. Esa es la razón por la que Nuevo Laredo es hoy por hoy la aduana más importante de nuestro país. Entonces es dable, podemos pensar que ese sería un lugar de su posible ubicación. Ahora, hay otro tema aquí también muy sensible, que algunos analistas, algunos críticos dicen que es la verdadera razón para la creación de este órgano desconcentrado. Resulta que nuestras aduanas tienen una recaudación adicional de los impuestos por los servicios de procesamiento electrónico de información, y esa recaudación se concentra en un fideicomiso que se llama FACLA. Como FACLA involucra los intereses de particulares, en este caso de las personas que tienen la concesión para operar los sistemas electrónicos de las aduanas, que es una concesión que existe en nuestro país desde la década de los 90. Entonces, FACLA es administrado por NAFIN, por la Nacional Financiera, y no por la Tesorería de la Federación. Y al incluir recursos privados, cerca del 92% de todo el derecho de trámite aduanero que se cobra en nuestro país se va a los particulares. Entonces, no es auditable por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la gente que es, digamos, perspicaz, la gente que es suspicaz, dice que en realidad también aquí atrás pues está el interés de que la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México va a manejar este fideicomiso que tiene unos ingresos de decenas de miles de millones de pesos, porque digo, para que nos entendamos, en este momento, mientras estamos hablando, las aduanas del país intercambian aproximadamente $1 millón por minuto. O sea, las aduanas del país tienen una efervescencia y un alcance que nunca antes se vio. Entonces, si bien es cierto que el decreto puntualiza que la NAM va a tener los bienes, recursos materiales, tecnológicos y financieros que le asignen como órgano desconcentrado, y también aclara que no va a haber gastos adicionales porque va a tomar lo señalado en el presupuesto de egresos de la Federación para lo que antes era la Administración General de Aduanas, pues la verdad es que también por liquidez se dice que va a ser extremadamente poderoso
aquella persona que tenga bajo su férula esta nueva administración. Repetimos, las funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México va a ser recaudar las contribuciones, va a ser dirigir los servicios de inspección y de aduanas, va a administrar los padrones de importadores de sectores específicos, va a representar a México en controversias fiscales y aduaneras, en cuando haya algún tipo de controversia con los particulares, va a determinar las contribuciones de manera líquida y sus accesorios, y además se va a coordinar con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad nacional para preservar la seguridad de los puntos de acceso al país. Por cierto, muchos de estos conceptos que nosotros estamos viendo ya estaban contenidos originalmente dentro de la ley del SAT y del reglamento interior del SAT con respecto a la Administración General de Aduanas. Dato curioso, nuestro presidente decidió que esta Agencia Nacional de Aduanas de México se creara mediante un decreto, en contraste con lo que es el Servicio de Administración Tributaria, que fue creado mediante una ley. Ahí hay un tecnicismo que algunas personas se están preocupando acerca de él y lo pongo sobre el tapete porque creo que es importante. El tema del nombramiento del titular. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el presidente de la República, en efecto, puede nombrar a los empleados superiores de Hacienda. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el presidente puede nombrar, pero con aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda. Y a su vez, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tienen la capacidad de ratificar a este tipo de funcionarios. Pero el problema que tenemos es de índole meramente técnico. El pasado 16 de noviembre de 2018 se dio a conocer, la Cámara de Diputados dio a conocer el acuerdo que establece el procedimiento para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, nombrados por el presidente. Y bueno, pues efectivamente sí está ahí el jefe del Servicio de Administración Tributaria, pero como es predecible, pues todavía no estaba prevista la figura del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, por lo cual en este momento podemos decir que no tendría absolutamente ningún tipo de restricción el presidente de la República para efectos de la selección del funcionario a cargo. Yo les quiero hacer una pregunta, digamos, como para ir cerrando el tema y pasar hacia el final. Se ha manejado mucho, estamos viviendo tiempos muy complicados desde el punto de vista político, y se ha manejado que esto no es sino una militarización del país. Realmente estamos ante una militarización del país, o sea, estamos hablando de que las fuerzas armadas están desplazando de forma gradual las funciones que tradicionalmente eran de carácter civil. Bueno, una realidad es que el decreto de la ANAM sí menciona de manera expresa que se va a requerir del apoyo de tanto funcionarios de la Sedena en activo como funcionarios en retiro y integrantes de la Guardia Nacional para que se refuerce la estructura anticorrupción de este organismo. Pero eso no quiere decir, técnicamente, la Agencia Nacional de Aduanas no va a depender ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni va a depender de la Guardia Nacional, ni va a depender tampoco de la Secretaría de Marina. Es decir, se mantiene intacta la vocación de carácter civil del organismo, si bien es cierto, va a estar reforzado por la intervención de estos integrantes de los poderes castrenses. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque lo que busca aparentemente la intención de este decreto y del presidente de la República, pues no es convertir a las aduanas en un organismo militar, pero sí es, digamos, reforzarlo con la confianza y con la disciplina militar. Básicamente eso sería.
Y bueno, por mi parte, ese sería lo que les quería compartir rápidamente en este momento. Creo que ya estamos un poquito sobre del tiempo. Doctor Alan, ahí tienen en pantalla mi correo electrónico, albertoruiz@antonrioja.com. También si quieren visitar nuestro Facebook, es facebook.com/Anton Rioja. Ahí van a encontrar más información acerca de este tema. Y si nos quieren seguir en Twitter, también ahí estamos en @AntonRioja. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia, estimado doctor Alberto. Pero esta reforma que están planteando, ¿afectará en algún modo a los que tienen las patentes para trabajar en las aduanas? ¿O se mantienen sus derechos intocables? Se mantienen sus derechos intocables. De hecho, la ley aduanera en principio ni siquiera se tendría que reformar, porque la redacción de la ley aduanera nos habla de autoridades aduaneras y lo menciona de una forma muy general. Dice, aquellas que tengan atribuciones de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás ordenamientos aplicables. Entonces, ni siquiera se prevé que sea necesario de forma inmediata una reforma a la ley aduanera. Siguen los agentes aduanales, por lo tanto, siguen absolutamente operando de la misma manera. Ahora con la nueva figura de la agencia aduanal como persona moral que despacha, pero no, lejos de perder detalles, van a seguir trabajando igual. Lo que cambia es quién va a administrar los ordenamientos legales. Esta ANAM se va a encargar precisamente pues de toda la administración, la relación entre agentes aduanales y la autoridad. Esta ANAM se va a encargar de todo lo que actualmente hace la Administración General de Aduanas. Y en su experiencia, la intención real ya la manifestó, que es aumentar la recaudación. ¿En qué porcentaje cree que se logre eficientar esa recaudación tributaria? Yo creo que son tres ejes. La primera es la eficiencia recaudatoria, número uno. Número dos, creo yo que no podemos dejar de lado ni despreciar el tema de la seguridad nacional y la corrupción, el combate a la corrupción. Alguien me dirá, bueno, finalmente los integrantes de las fuerzas militares también se pueden corromper. Sí, pero tienen un fuero militar y además tienen disciplina. Y esa disciplina, de alguna manera, o por lo menos esa es la apuesta de nuestro presidente, le garantiza un poco más de lealtad al Ejecutivo. Entonces, va por ahí un lado. Creo que se va a eficientar la recaudación en las aduanas. Yo creo que eso sería con y sin la NAM, porque de todas maneras nosotros estamos evolucionando continuamente. En este momento nuestras aduanas están entrando en una nueva etapa a partir de julio de este año, en donde estamos caminando cada vez más fuerte hacia las aduanas sin papel y a las aduanas casi sin personas, automatizando todos los procesos. Entonces eso se iba a lograr independientemente de la NAM. Así es. Acá los jóvenes preguntan, y creo que usted ya lo contestó, ¿cree usted que la corrupción en las aduanas de México impacta de manera importante en la recaudación del país? Sí, absolutamente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Concretamente, el dejar pasar embarques sin que cumplan con los debidos gravámenes, claro, tiene una repercusión y eso es uno de los... El presidente de la República se ha referido a un cáncer que tenemos que combatir. Asimismo, usted, dentro de la explicación que nos ha dado, ha respondido a la siguiente pregunta. ¿Qué tan tecnificado estará este nuevo organismo? Por la migración que ya nos platicó, va a ser muy tecnificado, al eliminar prácticamente a buena parte del ser humano. Así es. De hecho, lo que estamos buscando es tener aduanas paperless y humanless. O sea, sin papeles y con las menos personas posibles. Precisamente de julio de este año ya se empezó a implementar de forma generalizada el uso de gafetes inteligentes en las aduanas para poder activar el mecanismo de selección automatizado. Es decir, llega ya directamente el chofer, el operador del camión, solo, con un gafete, y en ese gafete va cargada la información de las mercancías que está transportando. Y ya ni siquiera tiene que llevar un papel y presentarlo ante una autoridad, sino que con una baliza inteligencia se lee su gafete y de esa manera se determina si se va a revisar o no se va a revisar ese embarque. Así es. Y para cerrar va la última pregunta que nos hacen, que si este organismo nuevo, ¿qué tanta fuerza en materia de impuestos o fiscal perdería el SAT con la creación de este nuevo organismo? 1 de cada 4 pesos.
O sea, 1 de cada 4 pesos los dejaría de recaudar el SAT y pasarían a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y no, vi por ahí también que nos están preguntando en el chat que si se crearían nuevos impuestos. Hay que recordar que la creación de nuevos impuestos es algo que se deriva del proceso legislativo y en donde la Cámara de origen siempre tiene que ser la Cámara de Diputados. Entonces no es realmente la creación de este órgano desconcentrado, no arroja ni tiene la posibilidad de crear nuevos gravámenes al comercio exterior, sino cobrar más eficientemente los que ya existen. Pero si hablamos de proporciones, eso es lo que el SAT va a perder. Va a perder 1 de cada 4 pesos porque eso es lo que se va a llevar la Agencia Nacional de Aduanas a su territorio. Adicionalmente, en materia de comercio exterior, si bien es cierto que no necesitan empezar en la Cámara de Diputados, pero por los tratados internacionales es bastante complejo poder crear nuevos impuestos por las limitantes que tenemos por acuerdos internacionales. Es correcto. Además, nosotros en estas alturas del partido tenemos un esquema de cosoberanía. Realmente ya no podemos cerrarnos al mundo y cobrar impuestos así de la nada, ¿no? Es correcto, doctor, así es. Pues, doctor, le agradecemos en nombre del Instituto Tecnológico de Chetumal enormemente toda esta sapiencia y experiencia que ha tenido a bien compartir con nuestros educandos, por lo cual procedemos a agradecerle, a otorgarle el presente reconocimiento a nombre del Instituto Tecnológico de Chetumal al doctor Alberto Ruiz Rioja por su destacada participación en la conferencia La creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas en México, en el marco del cuarto simposio en Ciencias e Ingenierías, realizado del 18 al 20 de octubre de 2021 en la ciudad de Chetumal. Lo firma el ingeniero Mario Vicente González Robles, director del Tecnológico, el cual le haremos llegar a su correo a la brevedad para que lo tenga usted para incorporar entre sus merecidos reconocimientos que ha tenido durante su exitosa carrera. Mi estimado Muchas Alberto, gracias. un Muchas fuerte y gracias. caluroso abrazo. Igualmente, mi querido doctor Alan, un abrazote, cuídense mucho. Gracias a todos. Se quedaron por ahí algunas preguntas en el tintero. 2 minutitos me dicen, ¿va a desaparecer la corrupción? Pues ojalá, ¿no? Quisiéramos, ¿no? Y alguien me preguntaba que por qué cobramos muchos impuestos a la exportación. Yo le diría, no, más bien es al revés, cobramos a la importación, a introducir mercancías a la exportación estamos prácticamente desgravados y también que si no habría pérdida de empleos, en principio sí, pero para los que están ahorita, pero la misma gente que está en la Administración General de Aduanas, en principio, y el mismo decreto lo menciona, se respetan sus derechos laborales. Lo que sí, la evolución de las aduanas al humanless, pues sí, eventualmente va a significar que algunos de esos funcionarios van a tener que retirarse. Muchas gracias, nada más quería contestar esas más. Una vez más, gracias a todos, por favor, cuídense mucho, que tengan un simposio sumamente exitoso, como seguramente ya lo están teniendo, y que sigan en este esfuerzo tan importante, doctor, de generar, transmitir, compartir conocimiento. Que tengan muy bonita tarde. Igualmente, mi estimado doctor. Saludos cordiales. Hasta luego. Hasta luego. A todos los asistentes se les agradece su participación. Sigan disfrutando de las actividades del simposio. Buenas tardes.